y es bueno que podamos explicar la palabra alarde. El alarde tiene que ver con exhibir. La gente es traidora, traiciona y no oculta, lo muestra. Hacen fanfarronear, es la otra palabra que define la palabra alarde. La palabra alarde también tiene que ver con ostentación, con mostrar. Y hay mucha gente que es traidora a la causa de Cristo y deberían sentir mucha vergüenza y dolor por eso. Sin embargo, no, muestran abiertamente que son traidores. Pero vamos a ver hoy en la palabra de Dios que siempre los traidores, mis hermanos, siempre terminan mal. Entonces no es recomendable andar en ese camino. Lo recomendable es andar en un camino de santidad, en un camino de fidelidad a Dios, en un camino de obediencia a Dios, y nunca formar parte de este grupo que hace alarde de su traición. Ahora sí, ya estamos, Salmo 55 entonces, y vamos a leer allí versículos 12 y 14. Salmo 55 y los versículos 12 y 14. Este es un salmo de David, y así dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿quién era este traidor al que David hace referencia? Y cuando estudiamos en la historia, este hombre se llamaba Ahistofel. Ese era el nombre del traidor, Ahistofel. Y ese es el primer caso que vamos a estudiar en esta mañana, de este traidor que se llamaba Ahistofel. David le llama, dice: tú eras mi amigo, y era un amigo de la vida. Ahistofel era el consejero de David, y también él habla que era mi amigo íntimo, mi familiar, porque Ahistofel era el abuelo de Betsabé, que fue una de las esposas de David, el abuelo de Betsabé. Y David dice: tú eras mi familiar, mi consejero, eras mi amigo íntimo, pero me has traicionado. La traición de Ahistofel, hermano, destrozó el estado de ánimo de David. Y hay una de las cosas que tenemos que aprender en la vida cuando nos decepcionan algunas personas. Cuando nos decepcionan, eso causa un tremendo dolor. Es un puñal clavado en nuestro cuerpo, la traición. La traición no es un puñal de acero, pero duele mucho, mucho, mucho duele. Cuando somos traicionados, cuando somos decepcionados. Ahora, ¿qué es la traición? Necesitamos definir esa palabra. ¿Qué es la traición? Traición es la falta que se comete en contra de una persona cuando no cumplimos nuestra palabra o cuando no guardamos fidelidad. Eso es traición, es una falta que cometemos contra otra persona cuando no guardamos o no cumplimos nuestra palabra o no guardamos fidelidad. La palabra traición puede ser una traición a una persona, puede ser una traición a una causa, puede ser una traición a la patria mismo. Cuando hablamos de traición, hermanos, hablamos de alguien que es un defraudador, de alguien que estafó. Usted le brindó su amistad, le brindó su confianza, pero cuando esa persona le traicionó, esa persona lo defraudó, esa persona lo estafó a usted. Ese es el concepto de traidor. Y Ahistofel era un amigo de David, pero él formó parte de un complot, es decir, formó parte de una trama que apuntaba a matarlo al rey David. Y ahora le voy a contar la historia, cómo este hombre llegó a ser un traidor. David tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamaba Amnón. Amnón se enamoró de una media hermana, y abusó de esta mujer. Toda esta historia está en segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Ahí cuenta todo eso. Y Amnón abusó de su hermana y luego la despreció, la llegó a odiar después de haber abusado.
Pero David tenía otro hijo que se llamaba Absalón. Absalón era el hijo preferido del rey David. Absalón era un muchacho, dice la Biblia, sumamente bello. Y dice que una vez al año se cortaba su cabello y era un hombre muy atractivo. Y era el hijo preferido de David. Cuando Absalón se enteró que su hermano Amnón abusó de su hermana que se llamaba Tamar, entonces él planeó matarlo. E hizo una reunión, una comida y le dijo a gente, le dio indicaciones: cuando mi hermano Amnón ya se pase de unas copitas de vino, entonces ahí es el momento para matarlo. Y así lo hicieron. Y cuando Absalón mandó a matar a su hermano, tuvo que huir a una ciudad que se llamaba Jesús, en Siria. Tuvo que cruzar la frontera y huyó por 3 años. Y a los 3 años Absalón volvió y quería verlo a David, a su padre, pero su padre no quería verlo. Y entonces Absalón comenzó a pararse en la puerta de la ciudad y venía la gente y le decía: ¿cuánto le debes al rey? Pongamos un ejemplo. Le decía: le debo 10 pesos. Bueno, dame 4 nomás y ya está. Yo voy a interceder por ti. Él era el hijo del rey. Y así fue conquistando el corazón de la gente con engaño. Y luego se hizo un ejército y planeó destronar a David, sacarlo del trono de rey y matarlo a su propio padre. Ese era Absalón. Y ahí en ese es donde entra nuestro amigo Ahitofel, el traidor. Ahitofel deja de ser el consejero de David y ahora pasa a ser el consejero de Absalón. Porque Ahitofel pensaba: Absalón va a destronar a David, y Ahitofel quería quedarse en el lugar de consejero del nuevo rey. Era su plan. Pero vamos a buscar ahora en la Biblia. Les voy a pedir que me lleven, me acompañen al segundo libro de Samuel, por favor, allí. Y vamos a ver ahí quién era este Ahitofel. Segundo libro de Samuel, si puede mirar allí por un momento, capítulo 15, versículo 12. Segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 12. Y ahí vamos a ver quién era este hombre, Ahitofel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Así dice la palabra de Dios: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahí lo llama él, Ahitofel. Ya no seas consejero de mi padre, ven aquí conmigo. Y dice que allí ellos planearon la conspiración. Entienda esa palabra: planearon cómo iban a sacar del trono al rey David y cómo lo iban a matar. Y Ahitofel se prestó a eso, traicionó a David y se puso al servicio del hijo Absalón. Ahora, este hombre, hermano, Ahitofel, cuando él opinaba, era un hombre que parecía que era la voz de Dios opinando. Cuando su opinión, hermano, era dada, la gente lo escuchaba como si fuera la misma voz de Dios. Era un hombre que gozaba del respeto y de la consideración de todo el pueblo. Era considerado como un hombre muy sabio, muy sabio. Recuerde eso: cuando Ahitofel hablaba, la gente pensaba que era Dios mismo, de tanta sabiduría que tenía. Pero también este hombre tenía una mancha en su vida. Había comenzado a recorrer los pasos de la traición. Traicionó al rey David. Se fue con su hijo Absalón y estaban ahora planeando un complot, una conspiración, es la palabra que usa la Biblia, para matar al rey David. Por eso ahora entendemos mejor el Salmo 55, cómo David estaba tan dolido, como mi mejor amigo, como mi consejero, como aquel que era mi íntimo, mi familiar, me traicionó hasta este punto que desea y planea cómo matarme, cómo quitarme la vida. Por eso el corazón de David estaba sumamente dolorido. Y ahora mire, hermano, aquí en segunda de Samuel, por ejemplo, se nos enseña sobre un hombre que se llamaba Simei. Este hombre que se llamaba Simei, si pueden mirar ahí un poquito, el capítulo 16,
versículo 5. Miren lo que era este hombre llamado Simei. Segunda de Samuel 16:5 dice: vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Mire, hermano, este hombre Simei, después si usted sigue leyendo, dice que agarraba tierra y tiraba, y agarraba piedras y le tiraba al rey David. Y David iba en su marcha y este Simei iba tirándole piedra y le gritaba: perverso, sanguinario. Había uno que le dijo a David, dice: déjame que le voy a cortar la cabeza a este perro. Y David le dijo: tranquilo, tranquilo. Lo frenó. El hecho de que a David le llamaran asesino, sanguinario, eso no le dolió tanto. No le dolieron tanto las piedras que le tiró este Simei como la traición de su amigo Ahitofel. Eso le dolió a David. Eso lo lastimó. Eso destrozó el estado de ánimo de David, que aquella persona tan cercana le traicionara. Y ustedes y yo, hermanos, tenemos que prepararnos, porque en la vida vamos a tener muchos traidores. Traidores en la familia, va a encontrar traidores en el trabajo, va a encontrar traidores aún en la iglesia mismo. Gente que usted le va a depositar toda su confianza y un día le van a hacer una mala jugada. Como dicen algunos, le van a jugar chueco. Y usted tiene que prepararse, porque la traición es algo que lastima, es algo que duele. La traición es algo que destroza el estado de ánimo. Y aquí está este hombre, Ahitofel. Pero le diré ahora, hermanos, cómo es que terminan este hombre. Había otro consejero del rey David. Ese otro consejero se llamaba Husai. Y Husai también viene a Absalón para aconsejarlo. Pero Husai iba a ser un instrumento de Dios. Porque David, cuando se enteró y le contaron que Ahitofel estaba con su hijo Absalón, lo que David dijo en una oración, le dijo David a Dios que confunda el consejo de Ahitofel. Que Dios obre, que Dios haga darle un consejo equivocado a Ahitofel. Y allí vinieron los dos grandes consejeros del rey David para aconsejar a Absalón. Y entonces Absalón quería saber si tenía que atacar a David para matarlo. Y Husai le dijo: mirá, dice, ya conoces a tu padre, es un hombre de guerra, él no va a estar con la gente, él va a estar escondido en una cueva. Y si lo provocamos, dice, tu padre es un guerrero, es como una osa que le han quitado sus cachorros. ¿Se imagina una osa que le roban los cachorros? Va a estar furioso, va a destrozar todo. Y Husai le dijo: no te conviene atacar a tu padre, tú sabes cómo es él y sabes los valientes que lo rodean. Pero este otro hombre, Ahitofel, le dijo: yo voy a juntar 12.000 hombres y voy a ir con 12.000 y le vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y ahí Dios actuó y confundió el consejo de Ahitofel. Y Absalón se inclinó por el consejo de Husai. Y entonces ahora, frustrado, Ahitofel, el gran consejero, dice: esto que van a hacer, lo que va a hacer Absalón, el seguir ese plan, va a ser la ruina para ellos. Y entonces se sintió frustrado Ahitofel, el gran consejero. No le tuvieron en cuenta su palabra. Y mire cómo terminó. Busque aquí en la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 17. Cuando Absalón no siguió su consejo, le dio más importancia al consejo de Husai. Mire lo que hizo Ahitofel. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Dice la palabra: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Lo primero, hermanos, que nos enseña la traición aquí: siempre el traidor terminará mal. Nótelo a este hombre. No siguieron su consejo.
fue y puso su casa en orden, es decir, dejó los papeles, habrá hecho la herencia, un testamento, algo, y después que ordenó su casa se ahorcó. Porque siempre la traición, hermanos, siempre la traición conduce a las personas al dolor y a la muerte mismo al final. Por eso, pensando en nuestra fidelidad a Dios, hermano, el ser infiel a Dios, el ser un traidor a la causa de Cristo, siempre nos va a esperar un mal final. Presta atención a eso en esta mañana. Siempre el traicionar a Dios nos va a guiar a un mal final. Este hombre, Estofel, el traidor, así terminó su vida, ahorcado en la casa de su familia. Quiero hablar en esta mañana sobre un segundo hombre que fue traidor. La gente que voy a hablar aquí en esta mañana no era gente común, era gente que sobresalió en la historia. Gente que hizo grandes cosas, pero terminaron mal cuando la traición apareció en su camino. Este hombre se llamaba Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y este hombre Aarón, escuche lo que le voy a decir. Este hombre Aarón era el vocero de Dios. El vocero de Dios. Porque Dios, hermano, hablaba con Moisés. Y Moisés hablaba con Aarón. Y Aarón llevaba la palabra de Dios al pueblo. Vamos a ver cómo él fue llamado para esta tarea de ser el vocero de Dios. Si pueden buscar ahora ahí en su Biblia, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis, después tenemos Éxodo, capítulo 4, versículo 10. Para ponerlo ahí en el contexto, comenzaremos a leer desde el versículo 10. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 4, verso 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, Moisés estaba diciendo: soy tartamudo, no soy la persona indicada para hablar al pueblo. Le estaba diciéndole a Dios indirectamente: creo que te has equivocado, no soy yo la persona indicada. Pero Dios nunca se equivoca, hermano. Miren cómo dice verso 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Hermanos, Dios puso los ojos en Aarón y dice: ese es el hombre que le va a hablar al pueblo. Ya sé que Moisés es tartamudo, es tardo de lengua, pero yo hablaré por Moisés. Él le dará la palabra a su hermano y su hermano le hablará al pueblo. En otras palabras, Aarón era el vocero de Dios. Hermanos, mire si Dios nos llamara para eso, a cada uno de nosotros. Tú serás mi vocero, tú serás mi representante. Qué privilegio, qué gran honor que Dios nos diera ese trabajo, ese ministerio, ser su vocero. Así que este era Aarón. Y después, si usted quiere, puede leer en el libro de Éxodo también, en el capítulo 17. Esta historia se la voy a contar. Había una batalla allí entre Israel y los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo perverso, fue un pueblo que cuando Israel venía en el desierto salieron a traición y mataron a los ancianos y a los niños cuando venían rumbo a la tierra prometida. Y así que había un enojo, una enemistad grande entre Israel y los amalecitas. Y en Éxodo 17, del verso 8 en adelante, allí hay una gran batalla. Y el que estaba al frente de la batalla combatiendo era Josué. Pero algo estaba sucediendo al costado de la batalla. Y dice ahí la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, entonces Israel prevalecía en la batalla, se iba venciendo en la batalla. Pero cuando los brazos de Moisés, dice, se cansaban y caían, entonces los amalecitas pasaban a ganar. Y Dios usó a dos hombres. Uno se llamaba Hur y el otro se llamaba Aarón.
Y Hur y Aarón tomaron los brazos de Moisés, cada uno un brazo, y lo mantuvieron en alto hasta que Josué y su ejército se levantó triunfador en aquella batalla. Y ahí lo vemos a Aarón, el vocero de Dios. Ahora vemos levantando los brazos del varón de Dios, sosteniendo al varón de Dios, sosteniendo el ministerio del varón de Dios. Estaba haciendo un gran trabajo a favor de la causa de Dios. Y podemos mencionar muchas cosas buenas en la historia de Aarón, pero la traición se cruzó en su camino. La traición apareció y él agarró por ese camino. Y necesito ahora que busque el libro de Números, un poquito más adelante. Después de Éxodo va a encontrar Levítico, y después de Levítico viene el libro de Números. Y cuando llega ahí al libro de Números, ponga su atención en el capítulo 12. Y vamos a ver cómo empieza a aparecer de a poco la traición en la vida de Aarón. Aquel hombre que era el vocero de Dios, el que sostuvo en alto los brazos del siervo de Dios, el que trabajó, hizo muchas y grandes cosas para Dios. Pero, aquí empieza a aparecer una mancha en su historia. Números 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Ahí estaba, hermano. Moisés conoció una mujer cusita. Buscamos por toda la Biblia, no hay otra referencia que esa. No sabemos en qué momento, de qué forma Moisés conoció a esa mujer, la trajo como su compañera, y eso despertó el murmullo y el rumor de algunos, y entre los que estaban Aarón, su hermano, y su hermana María. Y ellos lo primero que hicieron fue cuestionar al varón de Dios. Porque Moisés era el hombre de Dios, era el hombre elegido por Dios, puesto por Dios. En el mensaje de anoche predicamos que Moisés fue llamado desde una zarza ardiente por Dios para el ministerio. Y ahí estaba Moisés, pero sus propios hermanos, los de su propia sangre, comenzaron a cuestionarlo, a sembrar dudas sobre él, y se plantearon esta interrogante: ¿acaso Dios solamente va a hablar por Moisés? ¿Qué estaban diciendo? Estaban cuestionando su autoridad, estaban resistiendo la autoridad de Moisés. Y hay una cosa, mis hermanos: nunca se usted resista la autoridad que Dios le pone. En el caso de un pastor, cuando usted ve que ese hombre ha hecho algo malo, que ese hombre ha cometido pecado, que ese hombre ha hecho algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces usted va y le habla con 2 o 3 testigos, como enseña la Biblia, y le dice: pastor, usted dijo esto, eso no está de acuerdo con la Biblia, usted hizo tal práctica, usted cometió tal pecado, Dios no aprueba eso, pero usted va con 2 o 3 testigos, así enseña la Biblia. Pero si usted ve a un pastor que ha orado mal, no salga a hablar mal por todos lados. Si usted ve algo que el pastor dijo, predicó, a usted no le gustó, le cayó mal, no salga a sacarle el cuero, no resista la autoridad que Dios pone. Pero recuerde esto: cuando el pastor está en falta, lo que hace no va de acuerdo a la Biblia, usted busca 2 o 3 testigos y va y lo enfrenta. No deja pasar el pecado. Pero esto, Moisés no tenía ahí un pecado, pero le empezaron a cuestionar, lo quisieron manchar y empezaron a traicionarle. Aarón, su hermano, ya no le estaba resultando fiel y comenzó a recorrer el camino de la traición. Mire cómo termina esto, versículo 10, por favor. Dice acá Números 12, versículo 10, dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Ahí, hermanos, Dios dijo: no tolero que se opongan al siervo de Dios, no tolero que se opongan a la autoridad puesta por Dios.
y Dios mandó la lepra. ¿Recuerdan? Alguna vez estudiamos que en la Biblia la lepra siempre es sinónimo o nos recuerda la presencia del pecado. La lepra en la vida de María estaba demostrando que Dios consideró que lo que ellos hicieran era pecado. Y Aarón fue el cómplice de María. Y allí, hermanos, terminó esta gente ahí, pero no iba a ser la única traición que Aarón iba a hacer. Siguiendo en el camino hacia adelante, un día Dios llamó a Moisés al monte. Y eran los días en que Dios le tenía que dar los 10 mandamientos. Y Moisés allá pasó muchos días, era como 40 días que estuvo en la presencia de Dios. Dios le estaba dando los 10 mandamientos y allí el líder que había quedado había sido Aarón. Aarón estaba liderando el pueblo y la gente comenzó a hablar con Aarón y le dijo: ¿qué habrá sucedido con nuestro siervo Moisés? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Por qué él no regresa? Y la gente le dijo a Aarón: ¿por qué no nos haces dioses? La gente comenzó a presionar al líder, lo comenzó a presionar a Aarón, y ellos querían que se hiciera un ídolo. Y allí fue que surgió el becerro de oro. Leamos un poquito de esto, porque hay algunos que no conocen esa historia. Si puede acompañarme ahí por un momento al libro de Éxodo, capítulo 32. Volvemos hacia atrás al libro de Éxodo, capítulo 32. Y aquí estamos recorriendo los pasos de un traidor, Aarón en este caso, el que fue el vocero de Dios, un gran hombre, pero la traición se cruzó en su camino. Éxodo, el capítulo 32, verso 1, dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahora miren, mis hermanos, vino el pueblo y habló con el predicador, con el vocero de Dios, y le dice: no sabemos qué le pasó a Moisés. ¿Por qué tú no nos haces dioses? Cuando Aarón escuchó esas palabras, él tendría que haberse parado firme y decirle: ¿qué locura están diciendo? ¿Qué cosas están diciendo? ¿No saben acaso que no podemos hacernos imágenes de Dios? ¿No podemos hacernos ídolos? Pero Aarón no dijo nada, nada, de nada, de nada. Y traicionó la doctrina. Y le dijo: bueno, tráiganme los zarcillos de oro. Y ahí nomás se pusieron a trabajar y de pronto, ¡pum!, apareció el becerro. Y ahora el predicador seguía metiéndose más profundo en el barro inmundo del pecado. Y ahora había aparecido el becerro. Y ahora le dicen al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Gran mentira, porque la Biblia enseña que Dios con mano poderosa no fue ese becerro. Fue Dios con mano poderosa que lo sacó de Egipto. Y ahora Aarón, en su traición, estaba siendo cómplice de una mentira. Y le decía al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto, el becerro. Y ahora un pecado trae otro pecado, y se armó un festival, un carnaval verdadero de pecado. Y entonces disfrazaron el culto y dice: vamos a ofrecer un culto a Jehová con un ídolo, cosa que Dios no soporta, mis hermanos. Allí en ese ídolo, y dice que el pueblo se levantó, dice el versículo 6, que madrugaron, ofrecieron holocausto, es decir, que mataron animales en sacrificio, y dice presentaron ofrendas, y el pueblo se levantó a comer, a beber y a regocijarse. Esa palabra regocijarse en otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece jugar.
regocijarse y jugar aquí es que se levantaron para tener sexo. Es decir, que ahí estaba el ídolo, ahí estaba la comida, ahí estaba el alcohol y ahí estaba toda clase de pecados de inmoralidad. Y ellos pensaban que con esa forma estaban rindiéndole culto a Dios, estaban ofreciendo una fiesta a Dios. Y ahí estaba el líder, Aarón, el predicador, el vocero de Dios, y veía que la gente practicaba pecado tras pecado, diferentes clases de pecados, pasaban delante de sus ojos, pero él no decía nada, no se oponía a nada, él era cómplice de todo el pecado que el pueblo estaba practicando. Ese era el sentimiento de un traidor y la conducta de un traidor. Pero eso no es todo. Llegó el momento en que Moisés bajó del monte. Moisés bajó de la presencia de Dios junto con Josué y escuchó todo aquel ruido, aquel carnaval. Y Josué dijo, me parece ahí que hay grito de guerra. Y el otro dijo, no, allí yo oigo voces como de canto. Era una confusión, hermano, era la música estruendosa. Los cantos eran estruendosos, que no se sabía si era una fiesta o si era una guerra. No se podía distinguir. Esa clase de carnaval hay en muchas iglesias hoy. Esa clase de culto que Dios desaprueba hay en muchas iglesias hoy, llenas de inmoralidades, y la gente está enloquecida con el sonido de las guitarras eléctricas, de los panderos, de las baterías, y andan allí como pollos sin cabeza, saltando en las reuniones y bailando en las reuniones. Dios no aprueba esa clase de culto. Eso no es un culto a Jehová. Y así hoy en día muchos pastores como Aarón no dicen nada cuando ven esa clase de pecado en sus congregaciones, en sus cultos, y se vuelven cómplices con el pueblo practicando la traición. La traición es algo tremendo, hermano. Y ahí bajó Moisés, y después usted sigue leyendo los textos. Moisés, cuando vio eso, lo enfrentó a Aarón. Mejor leamos cómo fue ese enfrentamiento. Dice aquí, hermanos, en Éxodo del capítulo 32, versículo 21. Mire cómo lo enfrentó Moisés. Le dijo así, le dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, quien tiene oro, apartadlo, y me lo dieron, y eché en el fuego, y salió este becerro. Mira, hermano, Moisés lo enfrentó. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo para que cometan tan gran pecado? Y aquí el líder, que debería estar firme con los pantalones puestos, él dice, y no, dice, ellos querían tener algo para un ídolo, algo para que refleje nuestra salida de Egipto. Y aquí este hombre le faltó carácter, le faltó, hermano, firmeza en la doctrina. Y muchas veces en nuestra vida vamos a ser tentados para traicionar a Dios, pero hay que mantenerse firme en la doctrina, hermano. Porque el predicador, el pastor, el siervo de Dios no está, hermano, para agradar a la gente, está para agradar a Dios. Pero aquí Aarón, en su flojera de líder, él le hizo caso al pueblo y atrajo grandes gracias. Moisés dijo, quien está con Dios, que venga para este lado. Y si usted sigue leyendo, dice que vinieron los levitas del lado de Moisés a defender la sana doctrina. Y los levitas agarraron y mataron 3.000 personas de los que estaban rindiendo ese culto al becerro. Aquello terminó en desgracia. Y todo porque hubo un traidor a la fe, hubo un traidor a la sana doctrina que se llamaba Aarón. Pero eso no es todo, hermano. No es la mayor desgracia del traidor. Cuando usted puede leer en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, este hombre Aarón tenía 2 hijos. Se llamaban Nadab y se llamaba Abiú. Ese era el nombre de los 2 hijos. Levítico 10, 1 y 2. Y dicen que estos dos, como ellos heredaban el sacerdocio del padre, entraron, hermanos, a ofrecer sacrificio y ofrecieron a Dios fuego extraño, cosa que Dios no pidió. Y vino un fuego de Dios y mató a los 2 hijos de Aarón. Y ahora nosotros nos preguntamos, qué locura, cómo estos 2 muchachos ofrecieron fuego extraño, dice la Biblia, cosa que Dios no pidió.
Y entonces nos preguntamos cómo se atrevieron a hacer esa locura esos dos muchachos, ofrecer fuego extraño a Dios. Aprendieron de su papá. Aprendieron de su papá. Su papá fue el del becerro de oro. Y ahora los hijos aprendieron en esa escuela y le ofrecieron a Dios fuego extraño y murieron los dos hijos de Aarón. ¿Sabe, hermano, en las iglesias de hoy cuánto fuego extraño hay? ¿Cuántas cosas que Dios nos pidió se hacen en las iglesias de hoy? Todo con la complicidad de líderes, de pastores que son traidores a la sana doctrina y permiten todo eso. Fuego extraño, muchas cosas, hermano. Usted ve cómo la gente se burla del cristianismo, de un cristianismo que no es tal, de un cristianismo que no nos representa, que no tiene nada que ver con la Biblia. Y estoy hablando de esos predicadores que se ven en los videos y uno se saca el saco y lo revolea y se cae la gente. Otro pone la Biblia en el piso y la gente viene y se pone a temblar y nos pasa. Y todo un montón de payasadas. Una payasada, fuego extraño, cosas que Dios nos pidió. ¿Qué hacen los pastores? Ven todo ese show, ese espectáculo y no dicen nada. Igual que Aarón, traicionan la sana doctrina y traicionan la fe verdadera. Dios le llevó a Aarón a un monte y allí en ese monte terminó la vida de Aarón. Eso cuenta en el libro de Éxodo, capítulo 32, versos 21 a 28. Ahí está el final de la muerte de Aarón. Dios le hizo desnudar a Aarón, le sacó la vestimenta del sacerdote. Ya no iba a ser más el vocero de Dios, y ahora esa vestimenta iba a ser puesta en su hijo Eleazar. Y así fue el final de Aarón, el final del traidor. Fue despojado el ministerio del sacerdocio, y esa vestimenta cayó sobre Eleazar, su hijo, y él iba a llevar ese ministerio adelante. Déjenme hablarle de un tercer traidor. Le voy a hablar de cuatro. Pero el tercer traidor que vamos a ver en la Biblia era un hombre famoso, un predicador famoso. Él se llamaba Balaam. Balaam. Leeremos un poquito acerca de él y luego les contaré otras cosas de ese predicador. Balaam, un traidor de la fe. Alguien que negoció su don profético a cambio de dinero, cosa que hoy hacen tantos predicadores, venden su don a causa de dinero. Veamos un poquito sobre este hombre llamado Balaam. Si puede acompañarme ahí por un momento en el libro de Números. Después de Éxodo, recuerden, viene Levítico, después viene Números, y allí en el capítulo 22 vamos a leer un poquito sobre este traidor llamado Balaam. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, libro de Números, capítulo 22, versículo 3. Números 22, verso 3. Dice la palabra del Señor: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Esta es la historia, hermano. Venía Israel, salió de Egipto, y venían ganando batalla, conquistando territorios, y aquí estaba el rey Balac, el rey de Moab, y él sintió miedo, mis hermanos, sintió miedo. Y entonces mandó a llamar al varón de Dios, a Balaam, dice: trae que Balaam maldiga, porque si él lo maldice, ese pueblo será maldito. Lo que Balaam diga, eso se va a cumplir. Y van y le hablan, hermano. Y ahí para borrarle un poco de camino, dice el versículo 9 al 12,
Dios lo ve a Balaam y viene Dios a hablar con Balaam y le dice, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Son aquellos que vinieron a ofrecerle dinero para que maldiga al pueblo de Dios. Le vinieron a hacer promesas económicas para que maldiga al pueblo de Dios. Y Dios vio eso y se acercó a Balaam y le dijo, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Esa pregunta es tremenda, mis hermanos. Si en esta mañana Dios viniera a cada uno de nosotros y nos preguntara, ¿quiénes son esos que te juntaste ayer? ¿Quiénes son aquellos que anduviste el otro día? ¿Quiénes son aquellos con los que te reuniste? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Son creyentes o son mundanos? ¿Son cristianos o son paganos? ¿Qué cosa responderíamos si Dios nos pregunta, ¿quiénes son esos que están contigo? ¿Cuántos podrían decir, no, yo ando con mis hermanos, mire aquí mi celular, todos los que están, son todos hermanos en la fe, aquí está el nombre, estos son cristianos, mire la gente que anda conmigo, los que se mueven conmigo, sábado, domingo, estoy en la iglesia con mis hermanos en la fe. Prepárese porque Dios le va a preguntar quiénes son esos que están contigo. Y usted va a decir, bueno, a veces alguien que se toma una copa y yo lo acompaño cada tanto, una cervecita, una latita, una cosita. Dios quiere saber quiénes son esos que están contigo. ¿Quiénes son esos que figuran en tu celular? ¿Son buena influencia para ti? ¿Son buenos hermanos? ¿Son buenos cristianos? ¿Quiénes son todos esos? Y Dios vino y le dijo a Balaam, ¿quiénes son esos que están contigo? Son unos muchachos que mandó el rey Balac. ¿Y qué quieren contigo? Y Dios le dijo a Balaam, no quiero que vayas con él. Dios dice, no puedes maldecir a mi pueblo. No puedes maldecir a mi pueblo. Y entonces fueron estos hombres y le dijeron a Balac, él no va a venir, no va a venir. Y entonces Balac redobló la apuesta, dice, háganle más propuestas, mejores propuestas económicas, ofrezcanle más vestido, más dinero, más de esto, más lo otro. Traten de tentarlo al varón de Dios. Y vinieron otra vez. Y finalmente, hermano, para hacerles breve la historia, porque tiene del capítulo 22 hasta el 25 para leer toda la historia de Dios. Vinieron una y otra vez, y al final Dios le dijo a Balaam, bueno, ¿querés ir con ellos? Andá, pero vas a decir lo que yo te digo. Y allí Balaam le citó 3 parábolas, y las 3 eran a favor del pueblo de Israel. Pero después era mucho el dinero que estaba ahí en juego. Y allí, hermano, pasa algo tremendo, porque Balaam, cuando lo va a ver a ese rey, para ver la propuesta que le hacía, Balaam se sube a una mula, a una asna, y ahí va, hermano, en esa mula, en el camino, y en el camino le sale el ángel de Jehová, y no deja pasar, y la mula aprieta a Balaam contra la roca, le aprieta el pie, y Balaam se pone loco, el hombre de Dios, y empieza a golpear a la mula, y la golpea 3 veces a la mula. Y ahí pasó lo increíble, hermano. La mula habló, o el asna habló. Y le dijo al predicador, dice, ¿por qué me golpeas? Dice, tantas veces que te he servido y y le explica. Y la mula se pone a hablar, hasta que dice que Balaam entra y dice, ¿qué está pasando? No tomé nada y la mula me habla y yo estoy hablando con ella. Hasta que de pronto Balaam puede ver lo que la mula vio. Y vio al ángel de Jehová. El ángel de Jehová le reprendió. Finalmente, hermano, Balaam no maldijo al pueblo, pero Balaam no quería perder esos dineritos. Y le dijo al rey, mira, yo no los voy a maldecir, pero si querés que Dios obre contra ellos, ¿por qué no les mandás unas mujeres ahí? Así el pueblo cae en pecado y entonces Dios va a retirar su bendición. Y eso en la Biblia es considerado poner tropiezo. Y eso es lo que fue la traición. Balaam fue un hombre que puso tropiezo a sus hermanos, puso tropiezo al pueblo de Israel. Él no lo maldijo, pero dio una receta de cómo hacer pecar a sus hermanos, cómo hacer pecar a sus hermanos. Y eso, mi hermano, usted nunca tiene que hacer tropiezo para sus hermanos. Nunca tiene que hacer algo que le haga daño a su hermano en la iglesia. Nunca tiene que decir algo que le va a dañar a sus hermanos en la fe, a la familia de Dios. Y eso fue lo que hizo Balaam. Le puso tropiezo a su pueblo. El pueblo, hermano, cayó en ese pecado. Dios tuvo que retirar la bendición. Pero escuche, pasaron siglos. Pasaron siglos.
Y llegamos al Nuevo Testamento y lo escuchamos al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, habla de aquellos que dejaron el camino recto, los que dejaron el camino recto. Y entonces ahí lo menciona a Balaam. Y dice allí, Pedro dice, Balaam amó el premio de su maldad. Amó el premio. ¿Cuál fue el premio? Todo el dinero, toda la plata que le puso el rey. ¿Cuál fue su maldad? Ser tropiezo para sus hermanos. Amó el premio de su maldad. Es decir, que ahí tenemos un predicador de Dios que se corrompió por dinero. Y eso es lo que Balaam, hermanos, hoy se ve en muchos de los púlpitos de las iglesias. Predicadores que se corrompen por dinero, predicadores que manchan la verdad de Dios a cambio de dinero, predicadores que guardan silencio, que no señalan el pecado porque están recibiendo dinero, predicadores, en otras palabras, que son de la escuela de Balaam, están amando el premio de su maldad. Pero mire, hermano, los traidores terminan mal. Hemos visto hoy como Ahitofel terminó mal, ahorcado. Hemos visto a Aarón como terminó mal, despojado de su vestimenta sacerdotal. Y hemos visto ahora a Balaam. Mire cómo terminó Balaam. Busque ahí en su Biblia, por favor. Si puede mirar allí el Números 31. Números 31, versículo 8. Hay mucho más para decir aún en el Nuevo Testamento sobre Balaam, porque en la carta de Judas está hablando de que él estaba por lucro, su error fue por lucro, es decir, que su traición fue por dinero. Y en Apocalipsis, el capítulo 2, verso 14, Dios condena la doctrina de Balaam, que era esa de poner tropiezo a los hermanos. Y aquí en Números 31, verso 8, mire cómo termina la vida de este hombre. Números 31, verso 8. Ahí Israel había atacado a los madianitas. Y miren lo que sucede, verso 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Edí, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Y también, ¿a quién mataron? A Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Quiero llamarles la atención en esto, hermano. ¿Dónde estaba Balaam, el hombre de Dios? Estaba con los enemigos. Estaba con los enemigos. Y el pueblo de Israel vino y atacó aquí a los madianitas y mató a esos 5 reyes. Y cuando mataban ahí a espada, resulta que uno de los muertos era el predicador, era Balaam, el hombre de Dios. Estaba con los enemigos. Hermano, como si un día la muerte nos sorprendiera y usted termina ahí muerto en una bailanta, muerto en un carnaval, muerto en un lugar, y uno dice, ¿qué hacía el hombre de Dios ahí? ¿Qué hacía la mujer de Dios en ese lugar? Estaba en el territorio del enemigo. Y así terminó Balaam, muriendo junto a los enemigos de la fe. Qué cosa tremenda este final de los traidores, ¿no? Le hablaré de un traidor más y de una iglesia traidora y terminamos. Un traidor más y una iglesia traidora y terminamos. Busque ahora, por favor, en el libro de Salmos. Salmos 41. Salmos 41. Esta es la parte profética del traidor. Salmos 41, verso 9. Este salmo profético, hermano, anticipa sobre un traidor. Usted rápidamente se va a dar cuenta quién es. Salmos 41, verso 9. Dice ahí, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, miren las características de los traidores, cómo se parecen. Ahitofel, hermano, dijo David, él era mi consejero, mi íntimo, mi familiar, dijo David. El traidor que aparece acá dice, era el hombre de mi paz, era en quien yo confiaba, era el que de mi pan comía. Mire cómo son los traidores. Son gente bien cercana, gente que le brindamos todo, le abrimos el corazón. Y este traidor aquí de la profecía es Judas el Iscariote. Esta profecía habla sobre él, sobre Judas el Iscariote. Y el Señor lo que está diciendo, él era el que yo confiaba. Fue uno de los apóstoles que yo elegí.
Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 12, dice que el Señor Jesucristo fue toda una madrugada, toda una noche al monte para orar. Y al bajar del monte, Él eligió 12 hombres, a los cuales llamó apóstoles. Y entre esos 12 hombres estaba Judas el Iscariote. Él fue el hombre en el cual el Señor Jesucristo confió. Y le tenían tanta confianza, hermanos, que Él era el tesorero del grupo. Era Judas el Iscariote el que manejaba la plata en el grupo de los apóstoles. Mire eso ahora en el Evangelio de Juan. Allí, por favor, Evangelio de Juan, el capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 4 a 6. Juan, el capítulo 12 y los versículos 4 a 6. Así dice, mis hermanos, la palabra de Dios. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Judas el Iscariote era ladrón, metía la mano en la bolsa, como algunos meten la mano en la lata. Ahí era un ladrón, y este hombre estaba ahí, un practicante de la traición. No estaba viviendo de acuerdo a la fe, no estaba viviendo en santidad, no estaba viviendo en pureza. Judas el Iscariote era un traidor. Y dice la Biblia, hermanos, que el diablo entró en su corazón. Para lo que toman nota, tienen que buscar, hermanos, allí cómo Judas entró, cómo el diablo entró en el corazón de Judas. Dice Lucas 22:3 que el diablo entró en el corazón. Y es eso, hermano, el problema. Hay mucha gente que le abre su corazón, su vida al diablo. Y el diablo es el que lleva a la gente, los empuja a traicionar al Señor. El diablo muchas veces va a venir a hablarle al oído, a susurrarle para que abandone la fe, para que deje la iglesia, para que ya no lea la Biblia, para que no dedique tiempo a la oración, para que ya no hable más del Señor Jesús con otras personas. El diablo va a querer entrar en su vida, va a querer dañar su testimonio. El diablo va a querer que usted se vuelva un traidor. Porque el diablo le enseñó a Judas el Iscariote a ser el traidor. Entró en su corazón, gobernó su corazón y lo empujó para que fuera un traidor. Y entregó al Señor Jesucristo dándole un beso. Por eso, hermano, usted nunca puede confiarse de la gente, porque un beso que es un gesto de cariño, que es una expresión de respeto. En la antigüedad, en esos días, a quien se le daba un beso era que usted reconocía como el maestro, como su gran autoridad. Y ahí vino Judas y le dio ese beso al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero ese beso contenía todo el mal olor de la traición. Hermano, él era un traidor. ¿Y cómo terminó Judas el Iscariote? Como todos los traidores. Vea conmigo ahí en Mateo capítulo 27. Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí, versículo 3 a 5. Ahí está el final de Judas el Iscariote. Mateo capítulo 27, versículo 3. Dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo, hermano? Se ahorcó. Ahí está el final del traidor. Otro más. Ahitofel se ahorcó. Aarón fue despojado de su vestimenta. Balaam murió en el territorio de los enemigos. Y ahora aquí tenemos a Judas el Iscariote colgando en una horca. El traidor. Y usted puede ver otros ejemplos en la Biblia y en la historia. Los traidores nunca terminan bien. Lo recomendable, hermanos, que nosotros caminemos en serio con Dios. Que nosotros podamos tener una fe verdadera, no una fe fingida.
que nosotros realmente podamos vivir como auténticos cristianos, no como mundanos, que podamos vivir como hijos de Dios, no como hijos del diablo, que podamos andar en luz como deben andar los que andan en el Evangelio, no en las tinieblas como los hijos de Satanás. La traición, hermano, nunca termina bien. Dice la Biblia en Santiago 4, verso 4, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y a veces nosotros, hermanos, nos hacemos muy amigos del mundo, amigos de las modas, de las músicas del mundo, del hablar del mundo, de la vestimenta del mundo. Hacemos amistad con el mundo y nos volvemos enemigos de Dios. Eso es traición, eso es traición. Y termino en esta mañana, mis hermanos, hablando de una iglesia traidora. Una iglesia traidora. Hemos visto a Estofel, el consejero de David, traidor. Hemos visto, hermanos, a Aarón, el hermano de Moisés, traidor. Hemos visto a Balaam, el profeta de Dios, traidor. Hemos visto a Judas el Iscariote, el apóstol de Cristo, traidor. Y veremos ahora en esta parte final una iglesia traidora. El nombre que tiene es Laodicea. Y la historia de ella está en Apocalipsis 3. Y ahí terminamos. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Ahí está la historia de esta iglesia traidora. Es la iglesia de Laodicea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y dice el versículo 20, hermanos: he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre comentamos, hermano, aquí este texto final, la torpeza de esa iglesia, de dejar al Señor Jesús afuera de la reunión. El Señor Jesucristo, que tiene que ser el centro de nuestra actividad, el centro de nuestro culto. Esta iglesia lo dejó afuera y él estaba allí golpeando la puerta. Él quería entrar, porque estando el Señor afuera, esa iglesia se estaba muriendo en la tibieza. Era una iglesia compuesta de hombres y mujeres autosuficientes. Ellos dicen: no tenemos necesidad de nada, tenemos todo nosotros. Pero no tenían a Dios, lo tenían afuera a Dios. Y esta era una iglesia traidora, hermana. El altar del Señor se había ensuciado con la hipocresía y la tibieza espiritual. Otra vez, el altar del Señor se había ensuciado con la hipocresía y la tibieza. Es decir, una vida falsa, una vida traicionera. Y a veces nosotros, hermanos, esos hábitos malos se nos pueden pegar. El hábito de la traición, el hábito de la tibieza espiritual. Y formamos parte de esa iglesia de Laodicea que traicionó al Señor hasta tal punto que lo dejó afuera de la congregación. Y si Cristo no estaba, ¿a qué se reunían esa gente? A lo que se reúnen la mayoría de las iglesias de hoy. A tener sus carnavalitos y hacer sus trencitos y jugar y danzar y saltar y hacer todos ese tipo de danzas y de bailes, todo lleno de mundanalidad, de pecado, y ellos están ahí alegres, regocijándose y haciendo palmas y gritando, y dando gritos de júbilo, y todas cosas así. ¿Y el Señor dónde está? ¿Dónde está el Señor en esa reunión? Como en la Odisea, afuera. Cuando venimos a la casa del Señor, a la iglesia bautista Maranatha, desde que comienza hasta que nos vamos, el Señor Jesucristo tiene que ser el Señor. No es el que dirige la alabanza, no es el tesorero, no es el predicador el centro de la reunión, es Cristo Jesús. Él tiene que estar al centro, nunca puede quedar afuera de nuestras reuniones, porque a Él venimos a cantar y a alabar su santo nombre. De Él venimos a aprender de su palabra, de Él venimos a disfrutar de su compañía, de su compañerismo. No puede faltar a Jesucristo en nuestra reunión. Él tiene que ser el centro. Y cuando Él es dejado afuera, es porque hay una iglesia traidora. Y
porque hay un grupo de hermanos que son cómplices en esa traición de dejar a Cristo afuera, mientras ellos viven su carnaval de pecado, y a eso le llaman culto a Dios. Un alarde de los traidores. Los traidores de la fe, hermanos, en esos cultos que yo les digo que la iglesia grita y canta y saltan como pollos sin cabeza y hacen ruidos estruendosos de baterías, de panderos, de guitarra eléctrica, de gente tatuada y de pelo largo y todo, y con pañuelos en la cabeza, y hacen tantas payasadas en eso, hermanos. Ese es el alarde de los traidores. El alarde de los traidores. Ellos dicen, miren cuántos somos, podemos llenar estadios, podemos atraer multitudes con ese estilo de culto, pero no es el estilo de culto de la Biblia, no es el estilo de culto de Dios. Y ese es el alarde de los traidores. Se reúnen en multitud, juntan sus miles y miles y miles, y hacen ruido como Aitofel, hacen ruido como Balaam, como Aarón, hacen ruido como Judas en Iscariote, hacen ruido como la iglesia de la Odisea. Eso no es más que el alarde de los traidores. Hermanos, lo mejor es andar en fidelidad con el Señor Jesucristo. Lo mejor es andar en obediencia al Señor Jesucristo. Lo mejor es andar de la mano, en compañerismo con el Señor Jesucristo. Tener una comunión plena, profunda, verdadera con el Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a dar pasos que nos alejen de la traición y empezar a dar pasos que nos acerquen y nos hagan vivir la fidelidad a Dios, porque donde hay fidelidad va a haber bendición de Dios. Donde hay fidelidad va a haber bendición de Dios. Todos con los ojos cerrados vamos a hablar con Dios, vamos a orar al Señor, y seguramente en esta hora, hermanos, muchas de estas enseñanzas nos ha tocado algo en nuestra vida, nos ha hecho replantearnos algo en nuestra vida. Quizás la enseñanza de esta mañana nos está llevando a una decisión. Tengo que cambiar esto, tengo que abandonar ese pecado, tengo que ser fiel al Señor. No puedo traicionar a Dios de esa manera, no puedo traicionar así a mi Salvador. No quiero terminar como esos hombres que escuchamos en la predicación en esta mañana. Yo quiero que mi vida sea un imán de bendición, que atraiga la bendición de Dios. Y quizás hoy va a tener que tomar esa decisión, hablar con Dios, orar a Dios y pedir ayuda de lo alto para andar en obediencia y para vivir lejos, bien lejos de la traición al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta hora por tu palabra. Y te damos gracias por cada alma que ha venido aquí en esta mañana. Y pedimos que tu palabra obre, Señor, con poder en nuestras vidas. Y que nos aleje, Señor, de ese horrendo camino de la traición. Y que podamos vivir ese camino de la obediencia, de la fidelidad a ti. Danos poder de lo alto, Señor, para tener una vida victoriosa. Danos de ese poder, Señor, para tener una vida que realmente te honre y te glorifique a ti. Derrama, Dios, bendición en cada una de nuestras vidas. Y otra vez, Dios, necesitamos de tu ayuda sobre cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta mañana. Que Dios bendiga su vida y a tomar buenas decisiones. Lo mejor es la fidelidad y la obediencia a nuestro Señor. Amén.